es la que nos limpia, la que nos hace puros ustedes. Bendito sea Yahweh. Así es que quiero que me acompañen en el libro de Gálatas. Quiero que abran sus Biblias. En el libro de Gálatas, Gálatas 6. Gálatas 6, del versículo 4 en adelante vamos a leer. Dice la Torá en Gálatas 6, versículo 4, dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Amén. Así es que esta noche yo quiero hablar de algo a usted. Yo quiero hablar de la siembra y la cosecha. ¿Cuántos han escuchado de este tema? Amén. ¿Cuántos saben de este tema? Amén. Este tema lo saben tal vez toda la humanidad ustedes. Lo predican y lo saben, pero pocos lo entienden ustedes. Entenderlo es muy diferente que saberlo. De saber, como ya hemos hablado, de saber, todos saben. Todos tienen sabiduría en algún tema, en alguna área, pero todos saben. Todos sabemos más de algo. Pero entender es muy diferente. Entender, dice la Torá que el entendido va a brillar como las estrellas. Amén. No dice el que sabe, dice que entiende, el entendido va a brillar como las estrellas. Así este tema es un tema bien maravilloso ustedes, pero es un tema bien difícil de entender, y se van a dar cuenta que es difícil de entenderlo, porque aún nosotros caemos en esto. Vamos a hablar. Es un tema muy difícil de entender. Todos hemos oído sobre la siembra y la cosecha, aquí, todos, ¿verdad? Todos sabemos de que si nosotros sembramos limones, la tierra va a producir limones, va a salir un árbol de limones, ¿verdad? Y así. Pero cuando se trata de nosotros mismos, no lo entendemos. Cuando nos sucede algo a nosotros, entre comillas, malo, no lo entendemos. Y decimos que por qué nos pasan, a veces decimos por qué nos pasan estas cosas a nosotros. Pero la verdad es de que nosotros lo hemos sembrado. Es responsabilidad de cada uno de nosotros lo que nos sucede. Yo tengo un familiar, ustedes, les voy a contar esto porque ustedes no conocen, o tal vez sí conocen a mi familiar, a mi hermano. Les voy a contar esto, ¿verdad? Para que podamos entender de que el conocimiento es mejor que no conocer. El entender es mejor que no entender. Miren pues, mi hermano tiene una hija, ya su hija está grande, tiene 25 años. Tiene su hija de 25 años y la hija le acaba de decir a mi hermano: estoy embarazada. Y ella no está casada, tiene su novio pero no está casada. Mi hermano, pues como ya ha adquirido madurez, ¿verdad? No le dijo nada, simplemente pues es lo que decidiste, pues dale, va. Pero les digo esto, ¿no hubiera sido mejor de que ella se hubiera casado,
¿verdad? Con el muchacho, y después de un tiempo ella le dijera: papá, estoy embarazada. ¿Cómo hubiera tomado la noticia él si ella se hubiera casado y después de un tiempo ella le hubiera dicho: estoy embarazada? Él hubiera tomado la noticia con felicidad. Aún así, aquel la tomó con felicidad porque aquel ha logrado madurar. Ustedes le han pasado cosas que lo han hecho madurar, lo han hecho pensar mejor, ¿verdad? Pero hubiera sido mejor para él si la hija le hubiera dado la noticia después de casarse, ¿verdad? Y en un tiempo: estoy embarazada. Entonces, no es lo mismo saber que no saber, entender que no entender. O sea, lo que yo les digo es, cuando alguien se casa, ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo natural? Buda, que tengan hijos, ¿verdad? Que tengan un hijo. Eso es lo natural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se toma esa noticia natural cuando alguien se casa? Porque es lo normal. Se toma, o sea, la gente ya sabe que después del casamiento va a venir un hijo. ¿Sí o no? Sí. Y lo entienden y lo gozan de una mejor manera que no entender por qué le vienen a uno las cosas. Aún mujeres que quedan embarazadas reniegan muchas veces y dicen: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Dice, pero no digo ¿por qué yo cuando estaba con el muchacho? ¿Verdad? Es que eso es, o sea, les estoy poniendo este ejemplo porque no es lo mismo, ¿verdad? Saber de que ya viene, porque así es la vuelta de la vida, a que venga así de repente, ¿verdad? Les digo esto porque a nosotros nos vienen cosas de repente, cosas entre comillas malas, ¿verdad? Pero realmente no son malas, sino es por la benevolencia del Eterno, pero son cosas que nosotros hemos sembrado, cosas que nosotros mismos hemos formado, ¿verdad? Eso es lo que, o sea, el entender esta ley. El Eterno ha creado un montón de leyes, ha creado un montón de límites de leyes, pero entender la ley de la siembra y la cosecha va a hacer que nosotros vivamos mejor, porque entonces nos va a suceder algo y vamos a decir, como dice el rabino: toda rabaya fue que solo fue esto. Y entonces vamos a vivir de una mejor manera, vamos a eliminar, no por completo, pero vamos a eliminar una gran parte del sufrimiento en nuestras vidas al entender esta ley, la siembra y la cosecha. Amén. Dice Gálatas 6:7, entonces: no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, esto mismo va a cosechar. Eso es lo que dice la Torá, ¿verdad? En Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Torá? Que todas las cosas entonces que vienen a nosotros son ocasionadas por nosotros mismos. Me pueden robar un celular y yo digo: es que el ladrón se paró ahí, pero no es el ladrón, no es, yo lo sembré anteriormente. Y esas son las cosas que cuestan entender. Les digo que esta ley cuesta entenderla. ¿Por qué? A la gente le cuesta entender esta ley. ¿Por qué? Porque hay muchos niños, imagínense ustedes, en los semáforos, tirando fuego, hay muchos niños hueliendo pegamento, hay un montón de viejitos que los abandonan sus familiares y los dejan ahí pidiendo dinero y un montón de cosas. Y la gente, ¿qué dice? ¿Qué decimos nosotros, aún nosotros? Pobre, ellos no tienen la culpa. Así decimos siempre, ¿verdad? Pobre, ellos no tienen la culpa. ¿Será que no tienen la culpa o no son responsables de ello? ¿Qué dice hermana Maritza? Digamos, usted ve a un niño de 5 años vendiendo dulces en el semáforo de la esquina. ¿Será que es responsabilidad de él o no? ¿De los padres?
Es lo que le estoy diciendo, erróneo, es responsabilidad del niño. Y cuesta entender eso, ¿verdad? ¿Por qué cuesta entenderlo? Porque dice un niño, ¿qué culpa tiene el niño? Es responsabilidad de los padres que él esté ahí, ¿verdad? Pero realmente los padres no tienen la culpa, porque ese niño que está ahí, el Eterno permite que esté ahí. ¿O no lo permite el Eterno todo? Sí. El Eterno permite todo. El Eterno permite los ciegos, el Eterno permite los sordos, los cojos, los mudos. El Eterno permite que los niños estén flexiando. El Eterno permite que los niños estén pidiendo dinero pequeños o trabajando pequeños. El Eterno lo permite todo. Entonces la gente podría decir, entonces el Eterno es mala onda, ¿va? Porque Él lo permite, ¿va? ¿Es mala onda el Eterno por permitir eso? ¿Responsabilidad de quién es entonces? Del niño, ¿yo? Sí, es responsabilidad del niño. ¿Por qué, Iván? Uno viene también de otras vidas. Ahí está. Entender cosas, entender cómo funciona la ley de la siembra y la cosecha, nos va a hacer que nosotros vivamos mejor, vivamos felices. Yo no sé qué he hecho yo en otras vidas. Puede ser que hasta Hasbe Shalom hasta haya asesinado a alguien. Y si yo hice eso en otras vidas, que todavía no puedo retroceder en las vidas, ya voy a poder. Me va a tocar que me maten a mí. Y entonces la gente va a decir, pero si el hermano compartía ahí en la comunidad, pero si el hermano era consejero, pero si el hermano, ¿por qué? Pudo haber sido que yo lo he provocado en otras vidas. Eso es lo que quiero que entendamos, para que suframos, pero que suframos menos, ¿verdad? Que el sufrimiento sea cada vez menos, porque si no entendemos eso, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa al esposo, le echamos la culpa a la esposa, le echamos la culpa a todo el mundo. Él, yo no. Y jugamos todo el tiempo un papel de víctimas. Todo el tiempo jugamos un papel de víctimas que a nosotros nos hacen daño, que hablan de nosotros, que nosotros no hacemos nada, que nosotros somos limpios, que nosotros somos puros, nosotros somos kadoshi, y que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y realmente el Eterno en su Torah dice, no te engañes. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo tengo lo que yo merezco, no hay otra. Yo tengo lo que yo merezco. No tengo más porque no merezco más. Yo tengo lo que yo he sembrado. Yo tengo lo que yo he adquirido sembrando tal vez el año pasado, tal vez hace 5 años, tal vez hace 10 años, tal vez en otras vidas, pero yo lo he provocado. Yo he provocado lo que a mí me sucede. Yo soy no culpable, porque la palabra culpable es como alguien que pero es mejor la palabra soy responsable. Yo soy responsable de lo que a mí me pasa. Yo acabo de perder, no acabo hace como 2 meses, ¿va? Pero perdí como alrededor de 1000 quetzales, digamos. Pero Ronald tuvo la culpa, o Giovanni, o Luigi. Y yo puedo excusarme. ¿Por qué fui para allá? ¿Por qué fui? Mejor ya no. Por ir allá al trabajo fue. Por esto fue. No.
es responsabilidad mía, yo lo debía. Y entonces tenemos que llegar a entender estas cosas. Cuesta entenderlas, porque cuesta entenderlas. Pero si llegamos a entenderlas, oigan lo que estoy diciendo, entenderlas, no saber. Porque el saber, ya nosotros tenemos 4 años aquí, y saber, todos sabemos de todo, ¿va? Yo sé cómo se cura el dolor de panza, yo sé cómo, pero no es de saber, ¿va? Es de entender. Entender. Llegar al entendimiento, porque el que llega al entendimiento llega a la práctica de las cosas. El entendimiento es binar. El que llega a binar llega entonces a practicar las cosas. Amén. El que entiende que la Yashon Hará trae males, deja o disminuye la Yashon Hará. El que sabe no lo deja. ¿Quién no sabe? Hemos compartido esto aquí muchas veces en el Evangelio. No juzguéis para que no seáis juzgados, pero igual ahí están las hermanas atrás volando lengua de otro hermano, y va de darle, y va de darle, y va de darle, que el hermano y el hermano, y va de juiciar al hermano, porque no se entiende, ¿verdad? La cosa es entender. Esa es la cuestión, llegar a entender para poder practicar. Y entonces cuando lleguemos a la práctica de las cosas, nosotros en verdad vamos a ir mejorando, porque es igual, es una siembra. Nosotros estamos en este lugar y algunos de nosotros, o tal vez no nosotros, pero nuestros familiares nos juzgan diciendo, si fuera eso la verdad, el Rorak tuviera carro del año y el Guerra tuviera una Suburban y el Omar estuviera con unas sus 3 casas, porque así juzgan las personas. Si fuera eso la verdad, pero es que no es así la cosa, ¿va? No es de que yo conozco la Torah, comienzo a practicar y ya me va a venir todo, no es así la cosa. Es siembra y cosecha. Es siembra y cosecha. Si yo siembro ahorita limones, mañana no voy a obtener limones. Voy a obtener, ¿saben? En 1 año y medio, no sé cuánto dan los palitos de limones. ¿Alguien sabe? ¿Al cuánto tiempo ya un palito comienza a dar su fruto? Tal vez al año o a 1 año y medio, no sé. Pero algunos tenemos que pasar varios años para poder cosechar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte, ¿no? Que nosotros obtenemos lo que nosotros merecemos. Hay personas, ¿va? Que una enfermedad, ¿va? La enfermedad rápido le buscan una excusa, ¿va? Es que de plano se descuidó, es que de plano esto, es que de plano él por mucho manejar, si alguien se enferma en los riñones, es que es por mucho manejar, muy caliente. Si alguien se enferma de los pulmones, lo que pasa es que se descuidó de plano de pequeño y que no usó suéter y que no sé qué, y un montón de cosas que nos comenzamos pero realmente no es así. No es así. Nosotros ocasionamos esa enfermedad. Cuesta entender eso, ¿verdad, Rabino? Pero así es. Nosotros lo hemos ocasionado. Dentro de la Kabbalah, nosotros, los sabios cabalistas, tienen un término parecido a la siembra y la cosecha, y es causa y efecto. ¿Alguien ha escuchado de causa y efecto? Amén. Causa y efecto. Todos los efectos tienen una causa. La hija de mi hermano está embarazada. ¿Será que porque se fue a jugar pelota? Tiene una causa. Y todos sabemos esa causa porque ya somos mayores aquí. Ella tuvo relaciones sexuales con un patojo. Entonces, hay una causa y hay un efecto. Y todo en la vida es así. Entonces,
cuando estemos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? O cuestiones difíciles, no reneguemos, démosle todo a Rabal eterno. Démosle todo a Rabal eterno, porque solo son esas cositas. Démosle gracias al eterno. Porque las señoras, las mamás se quejan de sus hijos, los hijos se quejan de las mamás. Y la mamá dice que el hijo es malcriado y que él tiene la culpa. Y el hijo dice que la mamá no comprende. Y los dos, uno se echa la culpa al otro y el otro al otro. Pero realmente es causa y efecto. El hijo es malcriado porque la mamá lo ha formado. El hijo es malcriado con la mamá porque la mamá así lo ha querido, ella lo ha formado de esa manera. ¿Sí o no, Rani? Por eso es el hijo así, malcriado con su mamá. Nosotros lo hemos provocado, nosotros hemos hecho todas estas cosas. Así es que nosotros debemos de entender esto, debemos de entender para poder ser mejores personas. Debemos de entender que todo es responsabilidad de nosotros. Amén. Hay una escritora que dice, se llama Lois, se me olvidó el nombre ya, pero escribió un libro y ella dice que ella fue violada de pequeña. La violaron y ella se dio cuenta de que pasaban los años y de que se le seguían eventos similares, ¿verdad? La tocaban, la manoseaban en la calle, pero ella dejó de sucederle eso. ¿Hasta cuándo creen ustedes? Hasta cuando ella entendió que ella lo provocaba. Eso es lo que describe ella en su libro, el poder que hay dentro de ti. Ella entendió que ella lo provocaba y decidió cambiar sus pensamientos, decidió cambiar su manera de vivir, su manera de comportarse. Y entonces comenzaron a sucederle eventos mejores. Ella sembró de otra manera. Nosotros tenemos que aprender a sembrar y tenemos que aprender a cosechar. Tenemos que aprender a dar, aprender a recibir, porque a veces no sabemos dar y tampoco sabemos recibir. Y todos, ¿verdad? Todos aquí estamos en un proceso de aprendizaje. Todos aquí estamos en un proceso de aprendizaje y primeramente el Eterno, y así va a ser, ¿verdad? Todos vamos a entender en esta comunidad. Aleluya. Amén. Todos vamos a entender y vamos a mejorar. Se van a dar cuenta de que a algunos años, unos pocos años, la vida de nosotros va a ser muy diferente. Va a ser bien diferente porque vamos a llegar al entendimiento. Vamos a entender y entonces vamos a practicar. Y el que practica, miren ustedes, es la clave. Pues estamos en este mundo. ¿Cómo se llama este mundo? Hacia. ¿Y hacia qué es? Hacer. Es el mundo de hacer, ¿va? Es el mundo de la práctica, es el mundo de la demostración, decía el Morel Ronald, de demostrar, de hacer, ¿verdad? No es tanto de estar hablando y hablando, es de hacer. Aleluya. De hacer, de practicar, entonces de entender de que las cosas funcionan de esa manera. En la Torah, como ya sabemos nosotros, la Torah tiene 4 grados de interpretación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos grados? ¿Se recuerda, hermana Rajael? No sabes si sabe. ¿Cuáles son los grados de la interpretación? ¿De la Torah? No se recuerda. Hermano Luis, deje de estar chateando ahí. Mire, ¿cuáles son los grados de la interpretación de la Torah? Un momento dejamos o deja el rabino de enseñar sobre eso y ya se nos sabe usted. ¿Y cómo vamos a practicar así si ni sabemos nada? Más de algunos sí se recuerda, pero
Pero es que eso no es de saberlo, por eso es de entenderlo, ¿va? De entender todas las cosas. Los grados de interpretación de la Torah son 4: Peshat, Remesh, Drash y Sod. Y estamos en un tiempo de mucho Sod. ¿Por qué de mucho Sod? Porque estamos en un tiempo donde todos los secretos están siendo revelados a ustedes. Y esto que les estoy diciendo es un gran secreto. El saber, Luigi, de que si a usted le quitan su chumpa ahí en la esquina, usted tuvo la responsabilidad, le va a ayudar. Pareciera que no, pero le va a ayudar, porque entonces no va a yo lo provoqué, ¿va? Tal vez salió a la 1 de la mañana. ¿Qué estaba haciendo a la 1 de la mañana ahí? Va, ¿sí o no? Nosotros somos responsables. Andamos fuera en la calle a veces, muchas veces dicen, decía un rabino, ¿va? Que hay riesgo del 5% y del 90%, algo así estaba diciendo el rabino, ¿va? Y me asaltaron. ¿Y qué hora? A la 1 de la mañana. ¿Qué andaba haciendo a la 1 de la mañana? Si anda a la 1 de la mañana, por lo menos ande con un buen grupo, ¿va? No andar solo, todo atarantado y perdido, porque lo van a fregar. ¿Va que sí? Entonces, nosotros provocamos las cosas. Nosotros somos responsables de todas las cosas. Y llegar, como les digo, a entender esta ley del Eterno, porque es una ley del Eterno, ustedes. Y es una ley que no se puede transgredir. O sea, es una ley de sí o sí. Si usted habla, hablan de usted. Si usted miente, a usted le mienten. Si usted roba, a usted le van a robar. Así es. Si usted envidia, la van a envidiar. Así es. Si usted juzga, lo van a juzgar. Si usted mata, lo van a matar. Y hay muchas formas de matar, porque con las palabras se mata a ustedes. Se mata ideas, muchas cosas, ¿no? Y lo van a matar, hombre, lo van a fregar. Siembra y cosecha. No nos engañemos. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a recibir. Y por eso es que no tenemos que estar renegando de lo que tenemos o lo que nos sucede. ¿Por qué? No tenemos que estar renegando de lo que tenemos ni de lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos provocado. Nosotros lo merecemos. Pero así como merecemos que hablen de nosotros, que nos juzguen, que también tenemos méritos. Por eso es la Torah, para hacer méritos, ¿verdad? Porque también ha llegado alguien y le dice: toma unos tus 50 pesos del pan, porque usted lo ha merecido, usted le dio a alguien en otra oportunidad. Y todo es así, en la Torah todo es siembra y cosecha. No tenemos que engañarnos, así que todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Dice el 5, miremos en Gálatas siempre. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Dice: y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Oigan, dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y hay un montón una lista de cosas. ¿Por qué estoy leyendo este listado? Porque tenemos que aprender a sembrar.
Tenemos que aprender a sembrar. ¿Qué queremos nosotros ¿Qué queremos nosotros en 1 año, en 2 años? Una buena cosecha, dice rica. Pues vas a cosechar, venga, te vas a casar. Una buena cosecha. Queremos algo mejor, ¿sí o no? Queremos algo mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar cosas. El que siembra para el Espíritu va a recibir del Espíritu. Siembre el natural. Amén. Ayude, colabore, únase, armonícese. Practique la benevolencia. Estamos aprendiendo sobre los nombres los 10 nombres del Eterno. Practique la bondad. Practique siempre bondad, siempre misericordia, siempre amor, y eso es lo que va a recibir. Pero si nosotros sembramos envidia, vamos a recibir envidia. Si sembramos lascivia, vamos a recibir lascivia. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a recibir eso. Entonces tenemos que sembrar para el árbol de las vidas, para el alma, para el espíritu, dice aquí. Amén. ¿Y cuáles son las cosas del espíritu? Aquí está listado, pero las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas del espíritu entonces? Hay un listado del espíritu también, ¿no? Que dice la benignidad, la bondad, el amor, la fe, y hay un listado también. Está ahí adelante, el 22. El 22, ¿no? 5:22. Ah, sí. Más el fruto del Espíritu es, oigan ustedes, eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Sembrar. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Qué calidad, ¿va? Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué dice? No hay. ¿Qué es la ley, va? La justicia, va. Contra tales cosas no hay ley. Hay libertad, hay placer, hay bondad, hay amor. Tenemos que aprender a sembrar, porque algunos de nosotros seguimos sembrando cosas de la carne, ¿no? Y no específicamente es que usted se vaya de parranda, ¿eh? No, si está dentro de nosotros, no está afuera. Dijo el Mashiach, dentro del hombre salen todas las abominaciones de sus pensamientos, de sus maldades en su corazón, ¿no? De sus deseos en su corazón salen todas las guerras, contiendas, lascivias, enemistades, pleitos, y todo sale de adentro de uno, no de afuera, ¿no? Amén. Amén. Dice el rabino Amram Aihar, se llama Amram Aihar, dice en su libro El poder de la reencarnación. Oigan esto, que cuando Caín mató a Abel, ¿qué sembró Caín? Muerte. Caín mató a Abel, ¿verdad? Y dice el rabino que en las vidas el alma de Caín era el alma del egipcio que mató Moisés. ¿Y Moisés quién era? Abel. O sea que Caín mató a Abel y Abel mató a Caín. ¿Por qué? Porque Caín lo sembró y lo cosechó de él mismo. Pero en la vuelta de las vidas pueden pasar 3000 años, dijo, ¿cómo se llama aquel cantante? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Pueden pasar 3000 años,
pero de que le va a venir lo que usted hizo, le va a venir. De que va a pagar lo que ha comido, lo va a pagar. Pero no te asustes, Giovanni, el Señor. No, de que vamos a cosechar lo que hemos sembrado, vamos a cosechar ustedes. Así que dice, entonces, no nos cansemos, dice ahí también, adelante en Gálatas 6. Entonces no nos cansemos de hacer la Torah, no nos cansemos de hacer la Torah, no nos cansemos de ayudar, de apoyar, no nos cansemos, porque vamos a cosechar. Amén. Amén. Vamos a recibir lo que hemos sembrado, vamos a cosechar. No te canses, Giovanni. Seguir luchando, no te canses, porque vamos a cosechar, vamos a recibir. Aunque no lo crean, porque esa ley es inquebrantable, esa nadie la quebranta a ustedes. Amén. Lo que uno hace, lo recibe. Amén. Entonces sembremos cosas buenas, sembremos en la Torah, porque lo vamos a recibir. Amén. Amén. Bendito sea el Eterno. Así es que quiero que cierren sus ojos un momento.